Hola, mi nombre es Andrés Sánchez. Soy médico naturista, esteticista y especialista en auditoría con énfasis en epidemiología. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué una célula de nuestro organismo que antes era benigna es capaz de transformarse en una célula maligna? Esto es un concepto muy básico, pero vamos a basarnos en él para dar la explicación. Entonces, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y darle a la campanita y obviamente compartir este contenido para seguir subiendo videos de este tipo. Por lo pronto, bienvenidos al Rincón del Doc Andrés. Y ahora vamos a hablar del sistema básico de Pischinger. Este es un sistema que es complejo, pero lo vamos a ver de una manera más simple. Pischinger fue un médico que en el siglo XX investigó sobre la célula y la matriz extracelular. A nosotros en el colegio nos enseñaron muchas veces de que las células eran la estructura más importante de un organismo vivo. Y es verdad, pero se decía que el tejido conectivo, es decir, que donde ellas estaban localizadas, unas junto a las otras, era simplemente un tejido de sostén, donde ellas pues servía como una estructura donde ellas simplemente estaban inmersas. Pero Pischinger demostró que ahí es donde se encuentran los problemas, es decir, cuando se llega a un cáncer, se llega a través de esta matriz. Les voy a explicar sencillamente por qué. Aquí en esta gráfica podemos ver las arteriolas que llevan la sangre oxigenada y con los nutrientes a la célula. Pero ella no entra dentro de la célula, ellas no entran. Antes de Pischinger se creía que sí, que las arteriolas llevaban los nutrientes hasta dentro de la célula. Entonces que digamos que, claro, es decir, la matriz extracelular en ese caso sí sería un tejido de sostén. Para la célula no solamente, sino para estas arteriolas. Pero resulta que no alcanza a llegar hasta allá. Deja los nutrientes en esta zona, que sería una zona pues como para que la célula ya absorba o ya para que internalice los nutrientes, pero también una parte muy importante para que expulse los desechos que pueden ser dióxido de carbono, productos derivados del colesterol, amonios, ácidos. Entonces la célula se nutre pero a la vez también desecha. Esto lo cogen las vénulas y ya las llevan a los filtros. Esto es importantísimo porque aquí en este espacio es donde se van a producir la mayoría de las enfermedades, obviamente incluyendo el cáncer. ¿Y por qué? Porque es que resulta que todos los nutrientes van a llegar y van a querer pasar hacia la célula, pero como la célula va a estar intoxicada con sus propios desechos, ella de todos modos los va a sacar al exterior y va a llenar esta parte de aquí de desechos y va a ser imposible que haya una comunicación entre las arteriolas para dejar, primero que todo, la sangre oxigenada y llevar los nutrientes necesarios para que la célula funcione. Y segundo, para que los desechos sean recogidos y sean evacuados. Entonces se van a empezar a acumular. Esto pasa a nivel de cualquier célula, de cualquier parte del cuerpo, es decir, todas funcionan de la misma manera. Obviamente todas tienen diferentes funciones y todas tienen nombres de acuerdo al sistema o órgano que estén ocupando. ¿Y cuáles son los tres principales órganos en los que vamos a tener excreción y limpieza y el organismo va a hacer como de filtros? Estos órganos son el pulmón, el hígado y el riñón, sin descartar a la piel, que también es un gran órgano de excreción, y por ahí van a salir, pues es un filtro. Estos órganos funcionan como cualquier filtro, como los filtros de los carros, por poner un ejemplo, que ellos llega un momento en que se dañan, se saturan, se dañan y toca cambiarlos. Obviamente nosotros no vamos a poder cambiar un pulmón, un hígado, un riñón, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues limpiarlos.
tenemos que hacer una limpieza y eso nunca lo hacemos o muy rara vez se hace. Esto es la base de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si ponemos un ejemplo práctico, estamos produciendo 3 bolsas de basura y eliminamos 3 bolsas de basura, pues no pasa nada y el sistema está en equilibrio. Pero si nosotros estamos produciendo 3 bolsas de basura y eliminamos 2, pues se nos va a ir acumulando de a una, y eso con el tiempo va a hacer que ese acúmulo, pues como no se va a poder excretar, no se va a poder eliminar, estos filtros están rebosados, están saturados y no van a ser capaces ya de hacer una adecuada limpieza. Cualquiera de ellos 3 que falle, pues nos va a provocar problemas. Si fallan los 3, pues mucho peor. Y la piel también, obviamente la piel es también otro filtro supremamente importante. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo pues al ejemplo de las bolsas, estamos produciendo 3 bolsas de desecho y estamos eliminando 2, pues se nos va a empezar a acumular en este espacio, y esas bolsas son ácidas, o sea, son derivados ácidos. Entonces, si la célula no se puede alimentar y no puede eliminar los desechos y en esta parte externa de la célula se empiezan a acumular todos esos desechos, es decir que las células prácticamente tienen solo 2 opciones: o se mueren o se transforman. Y si se transforman, ¿a qué se van a transformar? Pues se van a volver unas células malignas, se van a volver un cáncer, para ellas poder sobrevivir, porque es decir, una célula no se puede morir si no estuviera viva. Entonces es un organismo, aunque pequeño, es un organismo vivo. Entonces obviamente ella va a buscar sobrevivir. Para buscar sobrevivir tiene que crear unos mecanismos diferentes a este que nos llevaba el oxígeno adentro de la célula. Ya no va a depender del oxígeno que circulaba por estos vasos, porque sencillamente estos ácidos de aquí no lo van a dejar llegar. Entonces tiene que crear un mecanismo diferente de respiración. Es más, no van a necesitar respirar por intermedio del oxígeno, se van a volver anaerobias, es decir, independientes del oxígeno. Y esto, a raíz de este medio ácido, por dentro la célula va a ser totalmente básica para contrarrestar pues el ácido que hay en el exterior. Entonces un tumor, las células tumorales son básicas y el exterior de la célula va a ser ácido. Y si vamos a estos 3 señores, riñón, hígado y pulmón, 3 sistemas supremamente importantes para el buen funcionamiento del cuerpo. Mucha gente va al consultorio y dice: ay, es que yo tengo como el hígado sucio, yo quiero hacerme una desintoxicación hepática. ¿Qué hago yo? Normalmente pues obviamente vamos a limpiar el hígado, pero no vamos a descuidar estos 2, el riñón y el pulmón. Normalmente colocamos medicamentos que nos ayuden a desintoxicar estos 3 órganos. Vamos a ver primero que todo cómo se produce el cáncer. Posteriormente, ya en otras revisiones, vamos a ir viendo cómo alimentarnos, qué cuidados hay que tener, qué lo produce, es decir, porque es que la revisión del cáncer es bastante amplia y hay que tener una visión un poco más natural del tema, porque esto es una visión que muchas veces en la medicina tradicional pues no se tiene como tal. No se tiene como ese concepto de cáncer de esta forma. Entonces, si estamos hablando de células cancerígenas, tenemos que hablar de que son células que estaban vivas, que eran buenas, pero que se volvieron malas y muchas veces las convertimos en malas a la fuerza, por todo lo que nosotros hacemos a diario, pues que le hacemos daño a la célula con la alimentación, con la radiación, con los malos hábitos, con el cigarrillo, con el alcohol, con todo, con los medicamentos, con todo lo que pueda afectar a la oxigenación adecuada de la célula y a la acidificación de la misma, de este sistema. Entonces podemos ver la importancia, obviamente, de la célula. Nadie le va a quitar la importancia a la célula, porque pues sí, es la base pues de todo ser vivo.
pero no nos podemos descuidar del entorno de la misma. Ya tenemos que dejar atrás ese concepto de que la matriz extracelular simplemente es un tejido de sostén. No, sí es un tejido de sostén, pero si es un tejido de sostén ácido, estamos en la olla, podríamos decir, porque es que ahí ya es donde empiezan a aparecer todas las enfermedades. La célula puede encontrar otra forma de defenderse y eso es muy importante. ¿Cómo se puede defender la célula también? Metiéndose en una burbuja de agua. Es decir, la célula puede llegar y este espacio de aquí, intersticial, llenarlo de agua para aislar a estos ácidos. Y ella hace eso pues con el fin de defenderse, es decir, de no dejarse morir. Eso hace que nos volvamos obesos. Y nos volvemos obesos por retención de líquidos, básicamente. Son ese tipo de personas que hacen dietas y hacen ejercicio y no bajan, porque tienen este sistema totalmente intoxicado, lleno de agua también. Las células se han envuelto en una burbuja para tratar de defenderse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues darle un empujón a estos 3 órganos de limpieza: el hígado, el pulmón y el riñón. Es decir, la base siempre va a estar en lo mismo. Vamos a tratar de ayudar y de estimular estos órganos de eliminación, estos sistemas de eliminación, perdón, para poder que todo lo demás funcione y así desintoxicarnos. Hay un ejemplo muy bueno que es: si usted le regalan una finca, usted, compró una finca o se la regalaron, y usted ve que esa finca está llena de montes, está llena, pero, mejor dicho, llena de maleza por todo lado. Usted no puede sembrar ahí. Por muy poco que uno sepa pues de agricultura, uno dice, no, pues lo primero que si yo quiero sembrar aquí, sea lo que sea, lo primero que tengo que hacer es deshiervar, hacer una limpieza para poder que lo que yo quiera sembrar se me dé. Lo mismo pasa en el organismo. Es decir, si nosotros tenemos sucio, si nosotros esto de años ya, porque, y mejor dicho, nunca hemos limpiado estos filtros, ya después de 30, 40, 50 años con estos filtros llenos de suciedad, que nunca le hemos hecho una limpieza, nunca nos hemos fijado en esa parte y simplemente seguimos con nuestros malos hábitos, pues ¿cómo vamos a pretender que esto funcione si nunca lo limpiamos? Entonces, para poder, si queremos, en un caso, por poner otro ejemplo, bajar de peso, no podemos bajar de peso en medio de esta suciedad. Si volvemos al ejemplo de la finca, entonces si nosotros deshiervamos primero y luego hacemos la plantación, pues obviamente luego sembramos, entonces lo más posible es que cosechemos cuando tenemos presupuestado. Entonces lo mismo pasa en el organismo. Si esto, de hecho, en medicina biológica lo llamamos como el terreno. Ya había otro médico que se llama Rekebeck que nos hablaba del terreno ya en lo que es homotoxicología, que es una parte de la medicina homeopática, en la que él habla del terreno y que hay que hacer una limpieza a ese terreno para poder luego, obviamente, ya estimularlo de una manera en que él nos vaya a responder. Entonces, para que primero que todo nos vuelva a llegar el oxígeno, nos vuelva a llegar los nutrientes, la célula pueda hacer adecuadamente sus desechos y estos sistemas de eliminación nos funcionen adecuadamente, y de esa forma pues lograr otra vez un equilibrio. Y hablando de personajes importantes, ya hablamos un poco de Pischinger, no podemos dejar por fuera a Galeno, que hace más de 1800 años se planteaba los 3 nos, que era: no sé de medicina, no sé de medicamentos, si no sé de medicina y no sé de medicamentos, pues no voy a poder curar. Y era verdad. En ese momento era muy incipiente la parte médica y obviamente los tratamientos también. Y de hecho, si lo extrapolamos al día de hoy, a pesar de todos los avances, seguimos muy atrasados si nos referimos a lo que es el tratamiento del cáncer. Estamos en una época medieval prácticamente en el tratamiento del cáncer. Si nos referimos a esos tratamientos convencionales de quimioterapia donde tratamos de envenenar el tumor, de radioterapia donde tratamos de quemarlo, o de cirugía donde tratamos de extirparlo, pero siendo sinceros pues son tratamientos todavía aún muy rudimentarios y por eso es que no podemos llegar al 100% de curaciones a nivel del cáncer.
Entonces Galeno se preguntaba esto y decía, entonces si no sé de medicina, si no sé de medicamentos, si no puedo curar, pues entonces más vale prevenir que curar. Y esa frase aplica muy bien hoy en día también, más vale prevenir que curar. Galeno fue también el precursor de lo que es los extractos de plantas medicinales, porque él empezó a hacer estos extractos y empezó a suministrarlos a los pacientes para tratar también de limpiar esos filtros y de hacer una limpieza, porque él se daba cuenta pues que obviamente no se tenían los conceptos que se tienen hoy en día a nivel celular, a nivel bioquímico, a nivel de fisiología y todo esto, pero era muy inteligente y conocía el funcionamiento del cuerpo humano, entonces buscaba prevenir la enfermedad. Y aquí vemos el esquema de una célula cancerosa, obviamente esquemática, ¿no? Pero para que nos demos cuenta de que ellas, pues si están viviendo en un medio ácido, pues tienen que transformarse y tienen que mutar. Y poco a poco las células buenas que están alrededor van a hacer lo mismo, entonces van a formar un tumor canceroso que se va a ir expandiendo, porque de hecho estas células se expanden más fácilmente porque su respiración no es aeróbica, no necesitan del oxígeno para reproducirse, para respirar, para purificarse, para hacer la excreción. A ellas ya no les importa nada, las maltratamos tanto que ya en su medio ácido aprendieron a vivir y son felices ahí, ya transformadas en células malignas. Entonces si hablamos de células sanas, pues vamos a ver que están recubiertas de agua, y es que el 70% de nosotros, de nuestros compuestos, son agua. Entonces las células están nadando en agua. Pero si tenemos una célula cancerosa, como hablábamos hace rato, pues obviamente están en un medio ácido, están nadando en ácidos. Y el medio ácido, pues que es tóxico para el organismo, obviamente. Y si seguimos con nuestro esquema, pues aquí tenemos una célula sana, que está llevando bien los nutrientes, que está sacando bien las excreciones, y la célula maligna, pues obviamente cambiada totalmente, tratando de seguir sobreviviendo, pero de una manera diferente. ¿Y la acidez a qué nos lleva? Pues la acidez reduce la capacidad del cuerpo para absorber minerales y nutrientes, reduce la producción de energía celular por intermedio de las mitocondrias, reduce la capacidad de reparar las células dañadas, por eso es que las células tumorales se pueden replicar tan fácilmente, reduce la capacidad del cuerpo para desintoxicar, obviamente, permite que las células tumorales crezcan y hace que aumente la susceptibilidad de la fatiga y la enfermedad. Por eso es que mucha gente, también uno ve a los pacientes que les dice, es que me siento con tanta fatiga, me siento con tanto cansancio, con somnolencia de día, no rindo, ya tengo muchos cambios emocionales, y lo peor es que a pesar de que mantengo el cansancio y mantengo la pereza mental y falta de concentración y de mal genio, y entro en depresiones, de noche tampoco duermo. Entonces esto también es muchas veces debido a esa intoxicación interna, a las endotoxinas. Entonces tenemos que cuando se generan las mutaciones, las células sanas viven en un medio alcalino, viven en un medio lleno de agua, con oxígeno, con poco sodio, mientras que las células tumorales viven en un medio supremamente ácido, ya no necesitan el oxígeno, son totalmente anaeróbicas y viven con mucho sodio. Y esta es otra de las cosas pues, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si tenemos un sistema ácido, pues tenemos que también bajarle la sal. Le quitamos la sal a los hipertensos, le quitamos la sal a los que sufren de los riñones. ¿Por qué no le vamos a quitar la sal a los que tienen un sistema supremamente ácido, que es peor aún, que ya tienen un cáncer? Entonces, para resumir, pues los residuos y los filtros, tenemos que estar limpiando los filtros, porque los residuos suelen ser ácidos y traen muchas consecuencias y secuelas, para evitar el cambio del pH de la sangre, porque obviamente el pH de la sangre nunca va a cambiar, ese siempre va a estar igual, pero los ácidos tienen que mantenerse en el espacio intercelular para que este pH no cambie. Los ácidos impiden que los oxígenos y los nutrientes lleguen a las células. Esto es lo que tenemos más que tener en cuenta, que no nos van a llegar los nutrientes y que los desechos se van a quedar ahí, entonces vamos a volver ácidos. ¿Qué puede hacer la célula? Lo que hemos venido diciendo: defenderse o morir. Si se mueren, van a formarse los fibromas. Pues como son células muertas, no nos preocupamos. Que tengo unos quistes en el seno, dicen las mujeres, pero son benignos, eso no pasa nada.
pues, que son simplemente células que se han muerto, eso son las fibrosis. Eso sí, ya empiezan a preocupar, cuando, por ejemplo, cuando aparecen en el cerebro. Es que ya tengo Parkinson o tengo Alzheimer, porque también son células muertas. Y si están en el pulmón, pues tengo una fibrosis pulmonar, porque tengo muchísimas fibrosis. Y eso ya nos va a dificultar la respiración, entonces ya nos empieza a preocupar, ¿no? Pero son células muertas de todas formas, como que no les paramos mucha atención. Pero nos dicen cáncer y ahí sí nos preocupamos. Entonces, obviamente hay que ponerle cuidado tanto a las células muertas como al cáncer. Simplemente tenemos que evitar que ellas mutan o mueran, tenemos que nutrirlas. Y bueno, y de esta forma terminamos con estas microfotografías de células cancerígenas. Bastante feas, la verdad. Las células sanas son mucho más fotogénicas. Entonces, espero les haya gustado y en una próxima revisión vamos a ver, ya vimos todo lo que puede causar la acidez en el organismo. Entonces vamos a revisar cómo prevenir precisamente que se produzca esa acidez. Así que si les gustan estos videos, estas revisiones, por favor no olviden darle like, no olviden comentar, no olviden compartirlo con sus amigos, con su familia, y de esa forma estarán apoyando el canal. Muchas gracias.